Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en el mundo. Realmente el mundo de repente pues ha cambiado todo. Los besos, los abrazos ya no son muestras de cariño, no son muestras realmente de amor. Hoy son pues un contagio. La cordura le cedió paso a la histeria, al pánico y a todo lo que realmente es amargura y a lo que es algo que es el encierro. Y un virus pues se corona como si fuese el dueño del universo, pero no es así. Hay algo que el coronavirus no cambiará, y es el amor y la misericordia de Dios nuestro Señor. Eso permanecerá para la eternidad, el amor, la misericordia de Dios, que realmente no disminuye en nada, pues nuestra fe más bien nos aumenta y llama a muchos a la reflexión y a regresar a Dios. Así que no paremos de orar y de pedir a nuestro Señor para que termine ya esta pandemia mundial. Por ello, no cerremos la casa de Dios y puerta del cielo. Dejemos expuesto pues el Santísimo, vamos a la iglesia y oremos. En esta oportunidad vamos a leer de lo que es la Biblia de Estudio Jerusalén, el Padre Nuestro, que es una oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y que dice así. Está tomado del Evangelio de San Mateo, el capítulo 6, versículo 9 en adelante. Así que en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Dice: vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan cotidiano, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Y aquí vemos algo muy importante en lo que es el Padre Nuestro, que dice no nos dejes caer en tentación. Como vemos, Dios no es el tocador, no es el tentador, y Dios no nos mete, sino más bien Dios nos protege de la tentación. Vimos también cómo en las plagas de Egipto, que Dios envió a las plagas de Egipto, pues con tal de liberar al pueblo, todo lo que Dios hizo, y mandó pues 10 plagas. Pero ahora vamos a hablar un poquito también realmente de lo que Dios nos está diciendo, un mensaje que Dios nos está mandando a todos. Algunos nos queremos ser egoístas y decir, bueno, son por los pecados del mundo, y nos excluimos realmente de los pecados, si nos olvidamos que también nosotros somos pecadores. Entonces la pregunta es: ¿Dios castiga? Podríamos decir que Dios permite ciertas cosas, o sea, hablar de la permisión de Dios, o sea, no que Dios realmente nos vaya a tocar, porque el tentador solamente es Satanás. Como vemos en el caso de Job, la historia de Job, el mismo Satanás pues había pedido permiso para tocar al siervo Job, el siervo fiel de Dios, y fue Dios el que permitió. O sea, podríamos hablar de la permisión de Dios, pero no que Dios realmente pues sea el tentador. Igualmente vemos Lucas 22:32, cuando todos los apóstoles iban a ser tocados por el diablo, y Jesucristo dice pues todos, el Satanás ha pedido permiso para zarandeados como el trigo, o sea, para tocarlos. El tentador, el diablo, pidió permiso para tocarlos, y Jesucristo pues en esa cita bíblica vemos que oró por el apóstol San Pedro. Entonces realmente es la permisión, pero vamos a ver cómo nos dice también el Salmo 51:7. Dice: y en pecado me concibió mi madre. O sea, todos somos realmente concebidos incluso en pecado. Todos somos pecadores, todos hemos pecado y todos somos reos de culpa. O sea, todos, de alguna manera todos. Yo no me puedo excluir de realmente de lo que es cometer pecado. De alguna manera todos pecamos distintos. Mis pecados son diferentes a los de otros, pero todos pecamos. Pecamos por incluso
por omisión. O sea, cuando dejamos de hacer algo, nosotros igualmente pecamos. Cuando escuchamos también pecamos, cuando miramos también pecamos. De alguna manera, pues todos somos pecadores y todos contribuimos a lo que es realmente el pecado. O sea, todo el mundo es pecado, y esta puede ser una llamada de atención de Dios que permite pues ciertas cosas, o sea, la permisión de Dios. Puede haber un virus, o este caso de este virus, esta pandemia mundial que ha declarado la Organización Mundial de la Salud, que Dios mismo pudo haberla parado cuando ya unos 10 o 12 pues hubiesen sido contagiados, pero Dios permitió que esto llegara hasta los extremos que están, para que nos demos cuenta de que Dios nos está hablando y regresemos a los caminos del Señor. Vamos a ver una lectura que nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5 y versículo 6, nos dice lo siguiente. Dice: que nadie os engañe con vanas razones, pues por eso deja sentir Dios su ira sobre los rebeldes. Le voy a repetir. Dice que nadie os engañe con vanas razones, pues por eso deja sentir Dios su ira sobre los rebeldes. O sea, sobre los que son necios, los que son rebeldes, a esos que no quieren escuchar, pues Dios realmente manifiesta su ira en ellos. O sea, los que somos rebeldes al llamado a veces de Jesucristo, y que se nos llama a volver al camino recto, al camino de la vida, pero queremos andar en los caminos del mal. O sea, a esos rebeldes Dios pues puede hacer sentir su ira. Dice: deja sentir Dios su ira sobre los rebeldes. Efesios capítulo 5 y versículo 6. Vamos a hablar un poquito también de otra forma de permisión de castigo de Dios, que está precisamente en la segunda carta de Samuel, el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24. Estaba pasando algo en el pueblo, que siempre cuando realmente Dios castigó al pueblo por la rebeldía, y podemos ver cómo se enciende pues la ira de Dios cuando somos rebeldes. Igualmente desde el paraíso, cuando los primeros habitantes de esta tierra en la creación pecaron. O sea, cuando somos desobedientes al mandato de Dios, cuando somos desobedientes al llamado de Dios, a lo que Dios nos ordena, entonces Dios hace sentir su ira. Había un caso de un censo que se estaba mandando a hacer al pueblo de Israel. Esto lo ven en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, versículo 1. Y fue pues incluso el propio rey David el que realiza el censo, y que esto pues despertó la ira de Dios. Por supuesto que no nos dice en la Biblia que Dios destruyó a todo el pueblo de Israel. No. Pero sí a muchos, y se nos habla más o menos de unas 70,000 personas, miembros del pueblo de Israel. Pero vamos a ver qué nos dice en la Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Dice: se encendió otra vez la ira de Yahvé contra los israelitas, e incitó a David contra ellos, diciendo: anda, haz el censo de Israel y de Judá. El rey dirigió a Joab, jefe del ejército que estaba con él: recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba. Estas tribus realmente iban a ser contadas desde lo que era realmente Dan hasta Beerseba. Y ahí fueron 70,000 personas, miembros del pueblo, que murieron por la desobediencia de Dios. Dice: y hace el censo para que yo sepa la cifra de la población. Joab respondió al rey, o sea, a David: que Yahvé tu Dios multiplique el pueblo 100 veces más de lo que es, y que los ojos de mi señor el rey lo vean. Mas ¿para qué quiere esto mi señor el rey? Pero prevaleció la orden del rey sobre Joab, y los jefes del ejército. Joab y los jefes del ejército salieron de la presencia del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Pasaron pues el Jordán y acompañaron en Aroer, por el sur de la ciudad que está en medio del torrente de Gad. Llegaron hasta Yazer, fueron luego a Galad y al país de los hititas, a Cades. Llegaron hasta Dan
y desde Dan doblaron hacia Sidón, llegaron hasta la fortaleza de Tiro, y todas las ciudades de los gibitas y cananeos salieron finalmente al Negev de Judá, a Beerseba. Recorrieron así todo el país, y al cabo de 9 meses y 20 días volvieron a Jerusalén. Joab entró al rey, y la cifra del censo del pueblo: había en Israel 800,000 hombres de guerra capaces de manejar las armas en Judá, y habían 500,000 hombres. Entonces ahora vamos a ver realmente el castigo por la desobediencia de este rey, de contar realmente al pueblo, o sea, a efectuar el censo cuando Dios no lo había permitido, y cuando Dios había dicho que no se llevara a cabo este censo. Entonces nos dice el título, dice la peste y el perdón divino. Vamos a ver aquí en esta parte cómo el rey David termina pidiendo perdón, y eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer como pecadores: pedir perdón a Dios, porque realmente cuando nos humillamos a Dios, Dios nos perdona, y es la misericordia de Dios. Entonces nos dice el versículo 10, segunda de Samuel capítulo 24 versículo 10, dice: una vez realizado el censo del pueblo, le remordió la conciencia a David y dijo a Yahvé: he cometido un gran pecado, pero ahora, Yahvé, te ruego que perdones la falta de tu siervo, pues he sido muy necio. Cuando David se levantó por la mañana, le había sido dirigido la palabra de Yahvé al profeta Gad. Vamos a decir que el profeta Gad era el vidente que dirigía al rey David, y este puede ser que le manifestaba casi todo lo que Dios le iba a revelar. Entonces dice, Gad era el vidente de David en estos términos. Él dijo: anda y di a David, esto dice Yahvé, te propongo 3 cosas, elige una de ellas. Aquí vamos a ver cómo Dios está proponiendo 3 castigos o 3 cosas que David iba a aceptar, pero que Dios iba a permitir. O sea, le estaba dando a elegir 3 supuestamente castigos. Entonces dice: anda, di a David, esto dice Yahvé. Dios habla pues al vidente y dice: te propongo 3 cosas, elige una de ellas y la llevarán a cabo. Llegó Gad donde David y le anunció: ¿qué quieres que te venga? 3 años de hambruna, o sea, una pobreza grande en el país que se iba a realizar. Entonces, la primera era 3 años de gran hambruna en tu país, en tu tierra. 3 meses de derrota ante los enemigos que te acosarán, o 3 días de peste en tu país. Ahora piensa y mira qué debo responder al que me envía. David respondió a Gad, o sea, al vidente. Dice: me siento terriblemente angustiado, pero caigamos en manos de Yahvé, que es grande su misericordia. Prefiero no caer en manos de los hombres. Así que David eligió la peste. Eran los días de la recolección del trigo, y Yahvé envió la peste a Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Murieron 70,000 hombres del pueblo desde Dan hasta Beerseba. O sea, esto es lo que nos dice el versículo 15. Nos habla de los 70,000 hombres que murieron en la peste. Así que David aceptó pues más bien caer en la mano de Dios que caer en la mano de sus enemigos. Recordemos que en esos tiempos había muchas guerras, y esa era una de las propuestas que Dios había dado a David. O sea, entre las 3 que él podía elegir estaba los 3 años de hambruna, 2 caer en manos de los enemigos, o 3 días de, o los 3 vamos a ver, 3 días de peste. Y esto fue lo que el rey David eligió. Entonces el versículo 15 dice: así que David eligió la peste. Eran los días de la recolección del trigo. Yahvé envió la peste a Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron 70,000 hombres del pueblo desde Dan hasta Beerseba. El ángel extendió la mano hacia Jerusalén para destruirla, pero Yahvé se arrepintió del estrago y dirigió al ángel que exterminara al pueblo. Basta ya, reina tu mano. Y el ángel de Yahvé estaba entonces junto a la era de la Arauna del Jebuseo.
Cuando David vio al ángel que heriría al pueblo, dijo a Yahvé: yo fui quien pequé, yo cometí el mal, pero estas ovejas que han hecho, te suplico que descargues tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre. Y miren algo importante lo que nos dice ya el versículo 18. ¿Qué hizo David después de todo esto, de pedir perdón y de aceptar pues el castigo que Dios le había dado a elegir, esa permisión de Dios? Entonces vino algo muy lindo en el versículo 18. Y después de también David ser como intercesor del pueblo y reconocer su culpa, dice que construyó un hogar un altar para darle adoración a Dios. Entonces vamos a leer lo que nos dice el versículo 18. Dice: vino Gad aquel día donde David y le dijo: sube y levanta un altar a Yahvé en la era de la Arauna, el Jebuseo. David subió según la palabra de Gad, como había ordenado Yahvé. Cuando Arauna vio que el rey y su séquito Benfán hacían, él salió a su encuentro y se postró rostro en tierra ante el rey. Dijo Arauna: ¿cómo mi señor el rey viene a mi siervo David? Respondió: vengo a comprarle la era para levantar un altar Yahvé y detener la plaga del pueblo. Arauna dijo a David: que el rey mi señor tome y ofrezca lo que bien le parezca. Mira, allí tienes los bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Toda esta majestad se lo da Arauna al rey. Y añadió Arauna a David: que Yahvé tu Dios te sea propicio. Pero el rey dijo a Arauna: no quiero comprártelo por su precio, no quiero ofrecer a Yahvé a mi Dios holocaustos de balde. Y David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Bueno, en conclusión es de que David construyó el altar y rindió pues adoración a Dios. Entonces el texto bíblico hoy nos habla de una peste que Dios había mandado y que Dios permitió, aún ofreciéndole elección al rey David por la desobediencia que el pueblo había cometido. Más sin embargo, vamos a ver que en los 3 días de la aceptación de la peste, pues dice que murieron 70,000 hombres. Al final vemos algo importante, que David pide perdón, o sea, pide perdón, el perdón divino a Dios, y al final termina siendo pues intercesor del pueblo, termina aceptando su culpa, termina pidiendo perdón y termina haciendo un altar para adoración a Dios. Como todos sabemos, únicamente podemos adorar a Dios. Así que esto es para que reflexionemos realmente. Muchos nos excluimos de no ser pecadores, pero todos somos pecadores. Así es de que no se trata de decir si Dios castiga o Dios no castiga, sino pensar en que si realmente yo merezco el castigo, pero si yo soy pecador, yo merezco el castigo. Entonces todos de alguna manera pecamos. Y aquí pues la Biblia nos habla realmente de la ira de Dios, pero todo es conforme a la desobediencia del hombre. La Biblia nos habla desde el principio de la creación como el hombre, tanto Adán como Eva, pues pecaron en el paraíso y desobedecieron a Dios. Y esto es lo que está pasando hoy, una desobediencia total del mundo a Dios. Así que aquí lo que vemos ahora es un llamado realmente de atención de Dios, un mensaje que Dios nos está enviando, pero que realmente el mundo no se está destruyendo, ni tampoco pues una peste como vemos aún, que ya es una pandemia mundial, como lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud. Vemos las cifras reales, es de que de todos los infectados únicamente el 1% ha muerto. O sea, es algo pequeño en comparación de otras citas bíblicas, como estábamos viendo ahorita, 70,000 miembros del pueblo de Israel. Sin embargo, Dios, aunque tuvo la intención de destruir a todo el pueblo, pues no lo hizo, tuvo misericordia. Y eso es lo que debemos de ver, que la misericordia de Dios es grande. Aunque nosotros merecemos la muerte, Dios nos perdona y Dios en su gran misericordia se compadece de nosotros. Entonces, esto es algo que va a pasar, es una pandemia que pronto va a pasar, pero que sí debemos de volver los ojos a Dios, pedir perdón por nuestros pecados, orar mucho al Señor y así aplacar realmente
la ira que nuestro Dios pueda tener. Realmente los pecados son muchos y se ha rebasado muchas cosas que están dando alrededor de todo el mundo. Y Dios pues ve todo esto, y esta pues a veces puede ser una manifestación de la ira de Dios. O sea, es una permisión de un castigo. No es que Dios esté haciendo el castigo, porque como leímos en lo que es el Padre Nuestro, dice: no nos dejes caer en tentación. O sea, que Dios no nos mete en la tentación, y tampoco que Dios no nos toca, porque no es el tentador. El tentador es el diablo, y es al que debemos realmente pues rehuirle, y a él es el que debemos de atacar y resistir con oración. Así es de que estamos viviendo una cuaresma muy triste, pero que al final vamos a tener una Pascua muy feliz, quizás la más feliz de todas, y esto pronto va a pasar. Así que confiemos mucho en el Señor, oremos mucho al Señor, y seamos obedientes a los mandatos de Dios, porque Dios quiere que le obedezcamos. Dios quiere que realmente pues compartamos y prediquemos el amor con el prójimo, con el hermano, con el necesitado. Ahora hay muchas personas que están pues también tienen mucha hambre, que seamos solidarios con esas personas. Vemos las filas en los centros comerciales, y pues mucha gente queriendo comprar porque tiene dinero, pero no nos recordamos de los pobres que viven en los pueblos pequeños, que no tienen cómo comprar comida. Entonces debemos de ser solidarios con ellos, y esto pronto va a pasar. Este no es el fin del mundo. Y algo que vemos aquí realmente se me había olvidado, es de las tres castigos a elección de David que Dios daba. Es parte también de lo que es el Apocalipsis. Todas estas tres cosas son lo que está en el puro Apocalipsis, pero lo que estamos viviendo ahora no es nada del Apocalipsis. Es algo que pronto va a pasar. Así es de que pidamos mucho a Dios y acerquémonos mucho a Dios para que todo esto pase y termine pronto. Esto es un llamado de atención, es un decir: vengan, vuélvanse a mí, escúchenme, yo les estoy hablando. Así que Dios nos está hablando hoy, y no cerremos nuestros oídos al llamado de Dios, a la voz de Dios. Así que Dios los bendiga a todos, y también a sus respectivas familias. Y recuerden, con Cristo todo, y sin Cristo nada. Bendiciones.